Eran las 3 de la mañana. La puerta de mi habitación se abrió con un chirrido. Sabía que la sombra que estaba de pie junto a mi cama era mi nuera, Rosa, y el frío acero del cuchillo en su mano brillaba a la luz de la luna. Pero justo cuando pensaba que daría mi último aliento, las luces se encendieron. Y lo que vi en la puerta fue la prueba de una traición más afilada que el cuchillo. Te preguntas cómo empezó todo esto, ¿verdad? Antes de continuar, por favor, no olvides suscribirte al canal y compartir con nosotros en los comentarios qué crees que pasará al final de esta historia. Mi nombre es Jorge. Tengo exactamente 68 años. Pasé mi vida administrando una pequeña tienda de abarrotes en esta concurrida Ciudad de México para darle un buen futuro a mi único hijo, Alex. Trabajé día y noche para que él pudiera tener una buena educación y construir una buena vida, y lo logré. Alex se convirtió en un buen hombre. Tiene un buen trabajo y una esposa, Rosa. Todo cambió hace un mes, cuando perdí al amor de mi vida, mi querida esposa. Mientras mi dolor estaba tan fresco, mi hijo Alex me dijo: «Papá, no queremos que estés solo». Después de la muerte de mi esposa, comencé a vivir con mi hijo y mi nuera en esta casa, que era mi propio hogar. Pero este ya no era mi hogar. Rosa. Rosa. Ella me odiaba desde el primer día. Sus miradas eran venenosas, sus palabras más afiladas que las flechas. Cuando mi hijo no estaba en casa, sus susurros de «¿Cuándo te largarás de esta casa, viejo senil?», y sus gritos de «Estás arruinando nuestras vidas por tu culpa», se habían convertido en mi rutina diaria. No podía decirle nada a Alex. No quería arruinar la felicidad de mi hijo. Tal vez es porque acabo de perder a mi esposa, pensaba. Tal vez estoy siendo demasiado sensible. Pero yo sabía que este odio era más profundo que la simple renuencia a compartir la casa con un anciano. Había un misterio. Rosa tenía un secreto que se sentía amenazado por mi presencia. Constantemente susurraba por teléfono en la casa y cambiaba de tema abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La había escuchado mencionar mis cuentas bancarias varias veces. Esa noche fue diferente a las demás. Había una extraña tensión helada en la casa. Rosa no dijo una palabra durante la cena. Solo me clavó la mirada. Conocía esa mirada. Era una mirada de determinación que iba más allá del odio. Me retiré a mi habitación, agotado. Debo haberme quedado dormido con pensamientos dolorosos. A medianoche, me desperté sobresaltado con ese chirrido familiar. Mi puerta se abría lentamente. Cuando entreabrí los ojos, vi la silueta de pie en la oscuridad. Era Rosa. Estaba en silencio. Se acercó a mi cama paso a paso, como un depredador acercándose a su presa. Mi corazón latía como si fuera a salirse de mi pecho. Contuve la respiración, fingiendo estar dormido, a través de la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Vi esa cosa brillante en su mano. Era el cuchillo de carne más afilado de la cocina. Cerré los ojos con fuerza, pensando que todo había terminado. Sentí cómo levantaba el cuchillo. Sentí el aire frío en mi rostro. Justo cuando estaba a punto de descargarlo sobre mí, clic. La luz de la habitación se encendió de repente. Mis ojos se deslumbraron. En la puerta estaban mi hijo Alex, y a su lado, nuestra vecina Valeria. Rosa se quedó paralizada como una estatua, con el cuchillo en la mano. Su rostro estaba pálido como el de un fantasma, pero lo que noté en ese momento me heló la sangre. Alex no estaba mirando el cuchillo en la mano de su esposa, me estaba mirando a mí, y la expresión de sus ojos no era de miedo, sino de decepción. En ese instante lo entendí. En este terrible plan, Rosa no estaba sola. Alex dio un paso adelante y su voz sonó fría como el hielo cuando dijo: «Papá». Sabía que algo así sucedería. Rosa dejó caer el cuchillo al suelo con un estruendo metálico y comenzó a sollozar de inmediato, cubriéndose el rostro con las manos como si fuera la víctima de esta situación.
Mi hijo se acercó a ella y la abrazó por los hombros mientras me miraba con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Valeria vino esta noche a decirnos algo muy importante, papá. Continuó Alex con voz temblorosa. Nos contó que has estado acosando a Rosa durante semanas, haciendo comentarios inapropiados cuando yo no estoy en casa, tocándola de manera indebida. Las palabras golpearon mi pecho como martillazos. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Valeria, nuestra vecina de toda la vida, dio un paso al frente con los ojos llenos de falsas lágrimas y agregó: Lo siento mucho, Jorge, pero no puedo quedarme callada más tiempo después de lo que Rosa me contó esta tarde. Ella vino a mi casa desesperada, temblando de miedo, diciéndome que tú la habías amenazado. Rosa levantó la mirada entre sollozos y señaló el cuchillo en el suelo con un dedo tembloroso. Yo solo vine a tu habitación para pedirte que por favor dejes de hacer esto, para suplicarte que tengamos paz en esta casa, dijo con voz quebrada. Pero tú te despertaste y te abalanzaste sobre mí. Intentaste arrebatarme el cuchillo que había tomado de la cocina por pura casualidad esta noche, porque escuché ruidos extraños y tenía miedo. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban tanto que volví a caer sobre la cama. Eso es mentira. Logré susurrar finalmente. Alex, hijo mío, tienes que creerme. Yo jamás tocaría a tu esposa de esa manera. Ella entró aquí para matarme. Tú mismo acabas de verla con el cuchillo levantado sobre mi cama. Pero la mirada de mi hijo ya estaba decidida. Papá, sé que la muerte de mamá te afectó mucho, tal vez demasiado, dijo con voz más suave pero igualmente devastadora. Valeria me llamó hace una hora. Me dijo que Rosa había ido a su casa en estado de shock, contándole todo lo que has estado haciendo, y decidimos venir de inmediato para confrontar esta situación antes de que empeorara. Valeria asintió con la cabeza y agregó: Cuando llegamos, escuchamos voces en tu habitación, Jorge, y decidimos entrar rápidamente porque temíamos que algo terrible estuviera sucediendo. Y vaya que teníamos razón. Encontramos a esta pobre muchacha tratando de defenderse de ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de absoluta impotencia. En ese momento comprendí la magnitud de la conspiración que se había tejido a mi alrededor. Rosa había planeado esto meticulosamente, involucrando a Valeria como testigo, creando una narrativa en la que yo era el villano y ella la víctima inocente. Mi hijo, cegado por su amor hacia su esposa y su confianza en nuestra vecina de años, había caído completamente en la trampa. Necesitas ayuda profesional, papá, continuó Alex mientras Rosa se aferraba a él como una niña asustada. Mañana mismo vamos a buscar un especialista que pueda evaluarte. Tal vez necesites estar en un lugar donde recibas atención constante, donde no puedas hacerle daño a nadie ni a ti mismo. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo psiquiátrico y quedarse con todo lo que había construido durante toda mi vida. De repente, todo cobró sentido. Las conversaciones telefónicas susurradas de Rosa, sus menciones constantes sobre mis cuentas bancarias, su odio inexplicable hacia mí. Ella quería deshacerse de mí para tener acceso completo a mi dinero, a mi propiedad, a todo lo que había trabajado durante décadas para dejarle a mi hijo. Y había encontrado la manera perfecta de hacerlo. No matándome directamente, sino destruyendo mi credibilidad, pintándome como un anciano senil y peligroso que necesitaba ser apartado de la sociedad. Rosa me lanzó una mirada por encima del hombro de Alex. Fue solo un segundo, pero en sus ojos vi algo que me confirmó todas mis sospechas. Una chispa de triunfo, una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios. Ella había ganado, o al menos eso creía, porque lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que mi querida esposa, antes de morir, me había confiado algo muy importante. Me había dicho: Jorge, si algo me pasa, abre la caja fuerte que está detrás del cuadro de nuestra boda en el ático. Allí encontrarás algo que cambiará todo lo que crees saber sobre las personas que nos rodean.
Durante el último mes, había estado tan sumido en mi dolor que no había subido al ático ni una sola vez. Pero ahora, mientras miraba los rostros de estas 3 personas que conspiraban contra mí, supe que había llegado el momento de descubrir qué secreto guardaba mi esposa en aquella caja fuerte. Alex se aclaró la garganta y dijo: «Por esta noche, papá, voy a quedarme aquí afuera de tu puerta para asegurarme de que todos estemos seguros. Mañana hablaremos sobre los próximos pasos con calma». Rosa y Valeria salieron de la habitación intercambiando miradas cómplices, y mi hijo se instaló en una silla en el pasillo con expresión sombría. Me quedé sentado en mi cama, temblando no de miedo, sino de una mezcla de furia e impotencia. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa mientras permanecía despierto en la oscuridad de mi habitación, escuchando la respiración de mi hijo al otro lado de la puerta. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una manera de salir de esta pesadilla. Sabía que al amanecer, Alex cumpliría su amenaza de llevarme a ver un psiquiatra, y una vez que el proceso comenzara, sería casi imposible detenerlo. Rosa había construido su historia con demasiada perfección, con un testigo creíble como Valeria, respaldando cada una de sus mentiras. Alrededor de las 5 de la mañana, escuché que Alex se levantaba de su silla y caminaba hacia la cocina, probablemente para prepararse un café. Este era mi momento. Me levanté de la cama con el mayor sigilo posible y me dirigí hacia la ventana de mi habitación. Gracias a Dios, mi dormitorio estaba en la planta baja y daba directamente al jardín trasero. Abrí la ventana centímetro a centímetro, conteniendo la respiración cada vez que la madera vieja crujía. Una vez abierta completamente, me deslicé hacia afuera con una agilidad que no sabía que aún poseía a mis 68 años. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, y por un momento me quedé allí, escondido entre los arbustos del jardín, preguntándome si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero entonces, recordé la mirada triunfante de Rosa y supe que no tenía otra opción. Tenía que llegar al ático y descubrir qué había dejado mi esposa en aquella caja fuerte. Rodeé la casa con cuidado, manteniéndome agachado y usando las sombras de los árboles como cobertura. La entrada al ático estaba en un pequeño cobertizo en la parte lateral de la casa, una escalera empinada que mi esposa y yo habíamos usado durante años para almacenar recuerdos y objetos valiosos. Abrí la puerta del cobertizo lo más silenciosamente posible y comencé a subir los escalones de madera que conducían al ático. Cada paso hacía que mi corazón latiera más fuerte, no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo de ser descubierto. Finalmente llegué arriba y encendí la pequeña lámpara que colgaba del techo. El ático estaba exactamente como lo recordaba, lleno de cajas polvorientas, muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, y en la pared del fondo, el cuadro de nuestra boda. Me acerqué al cuadro con manos temblorosas. Era una fotografía de hace 42 años, cuando mi esposa y yo éramos jóvenes y estábamos llenos de sueños sobre el futuro que construiríamos juntos. Con cuidado, levanté el marco de la pared y allí estaba, una caja fuerte pequeña empotrada en el muro. Mi esposa me había dado la combinación en su lecho de muerte, susurrándola entre jadeos mientras yo trataba de contener las lágrimas. Introduje los números con dedos temblorosos, y la puerta de la caja se abrió con un clic suave. Dentro había un sobre grande de manila y una pequeña grabadora de voz digital. Saqué ambos objetos y me senté en una vieja silla de madera que estaba cubierta de polvo. Abrí primero el sobre. Contenía varios documentos, fotografías, extractos bancarios y lo que parecían ser informes de un investigador privado. Mis ojos se abrieron de par en par mientras revisaba el contenido. Las fotografías mostraban a Rosa en lugares que yo no reconocía, reuniéndose con un hombre que tampoco conocía. Los extractos bancarios mostraban transferencias de dinero significativas desde cuentas a nombre de Rosa hacia cuentas offshore. Y los informes del investigador revelaban algo que me dejó sin aliento. Rosa había estado casada antes.
Su esposo anterior había muerto en circunstancias sospechosas apenas 2 años antes de conocer a Alex. Y ella había heredado una fortuna considerable que había desaparecido misteriosamente poco después. Pero eso no era todo. Uno de los informes incluía transcripciones de mensajes de texto entre Rosa y alguien identificado solo como M. En esos mensajes, Rosa hablaba abiertamente sobre su plan para casarse con Alex, esperar el tiempo suficiente para establecerse en la familia, y luego encontrar la manera de acceder a mi fortuna. El investigador había incluido una nota final que decía: el sujeto M podría ser Marcos Villarreal, el hermano de Rosa que cambió su identidad legalmente hace 5 años, después de estar involucrado en un esquema de fraude financiero. Con manos temblorosas, tomé la grabadora digital y presioné el botón de reproducción. La voz de mi esposa llenó el silencio del ático, débil, pero clara. Jorge, mi amor, si estás escuchando esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado esto mientras estaba viva, pero estaba tan enferma y no quería preocuparte más de lo necesario. Hace 6 meses comencé a sospechar de Rosa, la manera en que miraba los documentos en tu escritorio cuando creía que nadie la veía, las conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Contraté a un investigador privado y lo que descubrió me horrorizó. Rosa es una estafadora profesional, Jorge. Ha hecho esto antes con otros hombres mayores. Se acerca a hombres jóvenes de familias adineradas, se casa con ellos, y luego encuentra maneras de acceder a la fortuna familiar. Su primer esposo murió de un aparente ataque al corazón, pero el investigador encontró evidencia de que pudo haber sido envenenamiento con una sustancia no detectable en autopsias rutinarias. La voz de mi esposa se quebró ligeramente antes de continuar. Intenté decírselo a Alex, pero él está tan enamorado que no quiso escucharme. Me llamó paranoica y me dijo que estaba dejando que mi enfermedad afectara mi juicio. No quise insistir más porque temía causar una ruptura permanente entre él y nosotros. Así que decidí documentar todo y dejártelo a ti, sabiendo que eventualmente necesitarías esta información. Jorge, ten mucho cuidado. Rosa es peligrosa, mucho más de lo que aparenta, y no está trabajando sola. El hombre en las fotografías es su hermano Marcos, quien la ha ayudado en sus esquemas anteriores. Ellos están planeando algo grande, y me temo que tu vida podría estar en peligro. He dejado copias de todos estos documentos con mi abogado, el licenciado Ramírez, con instrucciones de que se abran solo si algo te sucede. Por favor, cuídate mucho y protege a nuestro hijo, incluso si eso significa protegerlo de sí mismo y de las decisiones equivocadas que ha tomado. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y estaré cuidándote desde donde sea que esté. La grabación terminó y me quedé sentado en la oscuridad del ático, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de la pequeña ventana del ático, cuando escuché voces alteradas provenientes de la casa principal. Era Alex gritando mi nombre con creciente desesperación. «¡Papá, papá, ¿dónde estás?». Su voz sonaba genuinamente preocupada, y por un momento sentí una punzada de culpa por haberlo asustado de esta manera. Pero sabía que no podía revelarme todavía, no sin un plan sólido. Guardé todos los documentos de vuelta en el sobre de Manila, y metí tanto el sobre como la grabadora dentro de mi camisa. Tenía que salir de allí y llegar a algún lugar seguro donde pudiera pensar con claridad sobre mis próximos pasos. Bajé las escaleras del ático tan silenciosamente como había subido, y me asomé cautelosamente por la puerta del cobertizo. Alex estaba en el jardín trasero, mirando hacia todos lados con expresión angustiada. Rosa estaba junto a él, pero en su rostro no vi preocupación, sino más bien fastidio apenas disimulado. Tal vez salió a caminar para despejar su mente, sugirió ella con voz que intentaba sonar comprensiva. Ya sabes cómo son los ancianos cuando se sienten confundidos. Alex negó con la cabeza bruscamente. No, algo no está bien aquí, Rosa. La ventana de su habitación estaba abierta de par en par. Mi padre no sale a caminar a las 5 de la mañana, especialmente después de lo que pasó anoche.
Rosa puso una mano en el brazo de Alex y dijo con voz más firme: «Cariño, tenemos que enfrentar la posibilidad de que tu padre esté teniendo un episodio psicótico. Podría estar desorientado, perdido en algún lugar de la ciudad. Deberíamos llamar a la policía de inmediato». Vi cómo los ojos de Rosa brillaban con un destello de satisfacción apenas contenida. Ella quería que la policía me encontrara deambulando por las calles como un anciano confundido, lo cual solo reforzaría su narrativa de que yo estaba perdiendo la cordura. Tenía que actuar rápido. Esperé a que ambos regresaran al interior de la casa y entonces salí del cobertizo, manteniéndome agachado mientras corría hacia la cerca trasera del jardín. Por suerte, años atrás, había instalado una pequeña puerta de servicio en esa cerca para facilitar el acceso al callejón donde se recogía la basura. Abrí la puerta y salí al callejón justo cuando escuchaba a Alex hablando por teléfono, probablemente reportando mi desaparición. Caminé rápidamente por el callejón hasta llegar a la calle principal. El sol ya estaba saliendo completamente y algunas personas comenzaban a transitar por las aceras, dirigiéndose a sus trabajos matutinos. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera hacer algunas llamadas sin ser visto. Recordé que a 3 cuadras de mi casa había un pequeño café que abría muy temprano para los trabajadores de la construcción de la zona. Me dirigí hacia allá, manteniendo la cabeza baja y caminando con la mayor normalidad posible, a pesar de que mi corazón latía como un tambor. Cuando llegué al café, entré y me senté en una mesa del rincón más alejado de la entrada. La camarera, una mujer mayor llamada Lupita que me conocía de años de ser cliente regular, se acercó con una expresión de sorpresa. «Don Jorge, qué temprano lo veo por aquí hoy», dijo con una sonrisa amable. «¿Su café de siempre?». Asentí con la cabeza, agradecido de encontrar un rostro amigable en medio de esta pesadilla. «Sí, por favor, Lupita. Y también quisiera usar tu teléfono si no es mucha molestia. El mío se quedó en casa». Lupita me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Desapareció detrás del mostrador y regresó con un teléfono inalámbrico y una taza humeante de café. «Tómese su tiempo, don Jorge. Se ve usted un poco pálido. ¿Está todo bien?». Le di las gracias y le aseguré que todo estaba bien, aunque ambos sabíamos que era mentira. Una vez sola, saqué la agenda pequeña que siempre llevaba en el bolsillo de mi pantalón y busqué el número del licenciado Ramírez, el abogado que había mencionado mi esposa en la grabación. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profesional respondiera: «Bufete Ramírez y Asociados. Buenos días». «Buenos días, necesito hablar urgentemente con el licenciado Ramírez», dije tratando de mantener mi voz firme. «Es Jorge Mendoza, esposo de la difunta Carmen Mendoza». Hubo una pausa breve y luego la recepcionista respondió: «Un momento, por favor, don Jorge. El licenciado está esperando su llamada». Esta última frase me tomó por sorpresa. ¿Cómo podía estar esperando mi llamada? Unos segundos después, la voz grave y tranquilizadora del licenciado Ramírez llenó la línea. «Don Jorge, gracias a Dios que llama. Su hijo Alex me contactó hace media hora reportando su desaparición. Dígame dónde está y enviaré a alguien a recogerlo de inmediato». Sentí que el peso del mundo se levantaba ligeramente de mis hombros. «Licenciado, estoy en el Café Lupita en la Avenida Juárez. Necesito hablar con usted urgentemente sobre los documentos que mi esposa le dejó». El licenciado no dudó ni un segundo. «Quédese exactamente donde está y no hable con nadie más. Llegaré en 20 minutos». La línea se cortó y me quedé mirando el teléfono con una mezcla de alivio y aprensión. Tomé un sorbo de mi café y traté de calmar mis nervios mientras esperaba. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada vez que la puerta del café se abría, mi cuerpo se tensaba pensando que podría ser Alex o Rosa, o incluso la policía. Pero finalmente, un hombre elegante de unos 50 años con un maletín de cuero entró al café y me localizó inmediatamente con la mirada. Se acercó a mi mesa y extendió su mano. «Don Jorge, soy Ernesto Ramírez. Lamento mucho que nos conozcamos bajo estas circunstancias».
El licenciado Ramírez se sentó frente a mí y ordenó un café rápido antes de abrir su maletín y sacar una carpeta gruesa. Su esposa Carmen vino a verme 6 meses antes de su fallecimiento. Comenzó a explicar con voz baja y seria. Me contrató para que investigara ciertas irregularidades que había notado en su nuera Rosa, y lo que descubrimos fue mucho peor de lo que ella imaginaba inicialmente. Saqué el sobre de Manila que llevaba debajo de mi camisa y lo coloqué sobre la mesa. Encontré esto en el ático esta mañana, junto con una grabación de mi esposa explicando la situación. El licenciado asintió lentamente mientras abría su propia carpeta. Lo que tiene ahí es solo una parte de la evidencia, don Jorge. Después de que Carmen falleció, continué investigando por mi cuenta porque tenía la certeza de que Rosa eventualmente haría un movimiento contra usted. Y tenía razón. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos adicionales que me dejaron helado. Había fotografías de Rosa reuniéndose no solo con el hombre identificado como su hermano Marcos, sino también con Valeria, nuestra vecina. Valeria y Rosa se conocen desde hace años, explicó el licenciado. Trabajan juntas en este tipo de estafas. Valeria se muda cerca de las víctimas potenciales, se gana su confianza como vecina amable y servicial, y luego actúa como testigo creíble cuando Rosa necesita respaldar sus mentiras. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Pero Valeria ha sido nuestra vecina durante casi 3 años, dije con voz débil. Se mudó allí mucho antes de que Rosa conociera a Alex. El licenciado asintió gravemente. Exactamente. Esto significa que han estado planeando esto durante mucho más tiempo de lo que pensábamos. Valeria probablemente identificó a su familia como objetivo potencial, y luego facilitó el encuentro entre Rosa y su hijo Alex. Si revisa cuidadosamente, apuesto a que Valeria fue quien de alguna manera orquestó que Rosa y Alex se conocieran. Pensé en eso por un momento y de repente todo cobró sentido. Alex había conocido a Rosa en una fiesta de cumpleaños que Valeria había organizado en su casa. Valeria había insistido en que Alex fuera a esa fiesta, diciendo que necesitaba conocer gente nueva después de una ruptura difícil. Y Rosa había estado allí, hermosa y encantadora, prestándole atención inmediata a mi hijo. Dios mío, susurré. Todo fue planeado desde el principio. El licenciado cerró su carpeta y me miró con expresión seria. Don Jorge, necesito que entienda la gravedad de lo que está sucediendo. Estas personas no son simplemente estafadoras comunes. Han estado involucradas en al menos 3 casos similares en los últimos 10 años. Y en 2 de esos casos las víctimas terminaron muertas en circunstancias sospechosas. Su esposa Carmen tenía razón al preocuparse por su seguridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree usted que mataron a mi esposa? El licenciado dudó antes de responder. Los médicos dijeron que Carmen murió de complicaciones relacionadas con su enfermedad, y ciertamente estaba muy enferma. Pero había solicitado una autopsia completa por si acaso, y los resultados mostraron trazas de una sustancia que aceleró significativamente el deterioro de su condición. No fue suficiente para probar asesinato en un tribunal, especialmente porque ella ya estaba terminal, pero definitivamente levantó sospechas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas nuevamente. Mataron a mi Carmen para acelerar su plan conmigo. El licenciado puso su mano sobre la mía en un gesto de consuelo. No podemos probarlo con certeza, don Jorge. Pero lo que sí puedo decirle es que tenemos evidencia suficiente para detener a Rosa y sus cómplices antes de que le hagan daño. Lo que sucedió anoche, cuando Rosa entró a su habitación con ese cuchillo, fue exactamente lo que estábamos esperando. Lo miré con confusión. ¿Esperando? No entiendo. El licenciado se inclinó hacia adelante y bajó aún más la voz. Después de la muerte de Carmen, instalé cámaras de seguridad ocultas en varias partes de su casa, incluyendo su dormitorio. Necesitaba su consentimiento legal para usar las grabaciones como evidencia, pero también necesitaba capturar a Rosa en el acto de intentar algo contra usted. Anoche obtuvimos exactamente lo que necesitábamos. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. ¿Tiene grabación de Rosa entrando a mi habitación con el cuchillo? No solo eso,
respondió el licenciado con una pequeña sonrisa. También tenemos grabación de audio de Rosa y Marcos, hablando por teléfono 2 días antes, planeando exactamente cómo lo haría. Discutieron envenenar su comida gradualmente, para que pareciera un deterioro natural debido a su edad, pero decidieron que sería más rápido y efectivo hacerlo. Parecer que usted era un anciano peligroso que necesitaba ser institucionalizado. De esa manera podrían obtener poder legal sobre sus finanzas mientras usted estuviera encerrado en un asilo psiquiátrico. La magnitud de su maldad me dejó sin palabras por un momento. Luego pregunté, ¿y qué hay de Alex? ¿Mi hijo está involucrado en esto? El licenciado negó con la cabeza firmemente. No hay absolutamente ninguna evidencia de que Alex sepa algo sobre los planes de Rosa. De hecho, toda la evidencia sugiere que él es víctima tanto como usted. Rosa lo ha manipulado magistralmente, usando su amor por ella para cegarlo ante sus verdaderas intenciones. Sentí un alivio inmenso al escuchar esto. A pesar de todo, mi hijo seguía siendo el buen hombre que yo había criado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El licenciado sacó su teléfono celular. Ahora llamamos al detective García, quien ha estado trabajando este caso conmigo durante los últimos meses. Él coordinará con la policía local para arrestar a Rosa, Marcos y Valeria. Pero necesito que haga algo por mí, don Jorge. Necesito que regrese a su casa como si nada hubiera pasado. Lo miré con incredulidad. ¿Quiere que vuelva allí sabiendo que están tratando de matarme? Solo durante unas pocas horas más, me aseguró. El detective García necesita tiempo para coordinar los arrestos simultáneos de los 3 conspiradores. Si Rosa sospecha que sabemos algo, ella y sus cómplices podrían huir antes de que podamos atraparlos. Necesito que regrese a casa, actúe como un anciano confundido que salió a caminar y se desorientó, y deje que Rosa piense que su plan está funcionando perfectamente. La idea de regresar a esa casa me aterrorizaba, pero sabía que el licenciado Ramírez tenía razón. Si queríamos atrapar a Rosa y sus cómplices, necesitábamos que creyeran que habían ganado. Está bien, dije finalmente con voz temblorosa. Volveré, pero necesito saber que ustedes estarán vigilando. El licenciado asintió y marcó un número en su teléfono. Unos segundos después, una voz profunda respondió al otro lado. Detective García al habla. Detective, tengo a don Jorge conmigo en el Café Lupita. Está listo para regresar a casa y ayudarnos a cerrar esta operación. Hubo una pausa y luego el detective respondió. Perfecto. Dígale que tenemos agentes encubiertos posicionados alrededor de su vecindario desde hace 2 días. En el momento en que entre a su casa, tendrá protección constante aunque no pueda verla. Hemos obtenido órdenes de arresto para Rosa Mendoza, Marcos Villarreal y Valeria Soto. Planeo ejecutar los arrestos a las 2 de la tarde de hoy, lo que nos da aproximadamente 6 horas para que don Jorge mantenga la farsa. El licenciado me miró buscando confirmación y yo asentí con determinación. Ya había llegado demasiado lejos para retractarme ahora. Una cosa más, agregó el detective por el teléfono. Don Jorge, cuando llegue a su casa, su hijo Alex va a estar muy alterado. Va a querer llevarlo al hospital para un chequeo psiquiátrico. Necesito que acepte ir con él. Pero una vez que estén en camino, llame a este número y diremos que hubo un problema con su seguro médico y que necesita posponer la cita. Eso nos dará el tiempo que necesitamos sin levantar sospechas. Entendido, dije con más confianza de la que realmente sentía. El licenciado colgó el teléfono y me entregó una tarjeta con el número del detective García escrito en la parte posterior. Guarde esto en un lugar seguro. Y don Jorge, tenga mucho cuidado con lo que dice y hace en las próximas horas. Rosa es inteligente, y cualquier cosa fuera de lo ordinario podría alertarla. Me puse de pie, dejé dinero suficiente en la mesa para pagar los cafés con una generosa propina para Lupita, y salí del café con el licenciado Ramírez. Él me llevó en su auto hasta una calle cercana a mi casa, pero no directamente a mi puerta para evitar que Rosa lo viera. Camine desde aquí como si hubiera estado deambulando sin rumbo, me instruyó. Actúe desorientado, confundido, tal vez un poco asustado,
Deles exactamente lo que esperan ver. Asentí y salí del auto. Comencé a caminar hacia mi casa con pasos lentos e inciertos, arrastrando ligeramente los pies y mirando a mi alrededor como si no reconociera el vecindario. Cuando finalmente llegué a la esquina de mi calle, vi un patrullero de policía estacionado frente a mi casa y varias personas reunidas en la acera, incluyendo vecinos curiosos. Alex estaba en el jardín delantero hablando con 2 oficiales de policía. En el momento en que me vio, su rostro se transformó de preocupación a alivio absoluto. ¡Papá!, gritó mientras corría hacia mí con los brazos extendidos. Me envolvió en un abrazo tan fuerte que casi me deja sin aliento. Gracias a Dios que estás bien. ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando por todas partes. Me hice el desorientado, mirándolo con expresión confundida. Alex, hijo mío, yo solo salí a buscar a tu madre. Ella me dijo que me esperaría en el parque donde solíamos ir los domingos, pero cuando llegué allí no la encontré. Vi cómo los ojos de Alex se llenaban de lágrimas. Uno de los oficiales de policía se acercó y me preguntó con voz amable: «Señor Mendoza, ¿sabe qué día es hoy?». Fingí pensar por un momento y luego dije: «Es domingo, ¿verdad? Es nuestro día de ir al parque». El oficial intercambió una mirada significativa con Alex. «Señor Mendoza, hoy es martes, y su esposa Carmen falleció hace más de un mes». Dejé que mi expresión mostrara confusión genuina mezclada con dolor. ¿Carmen murió? No, eso no puede ser cierto. Ella estaba aquí esta mañana. Me dijo que me esperaría en el parque. Alex me tomó suavemente del brazo. «Papá, vamos adentro. Necesitas descansar y después iremos al hospital para que te revisen. ¿Está bien?». Asentí dócilmente y dejé que me guiara hacia la casa. Rosa estaba esperando en la puerta principal con una expresión que intentaba mostrar preocupación, pero yo podía ver la satisfacción apenas oculta en sus ojos. Me había visto actuar exactamente como ella esperaba, como un anciano senil perdiendo contacto con la realidad. «Pobrecito», dijo con voz melosa mientras entrábamos. «Has tenido una mañana muy difícil, Jorge. Déjame prepararte un té caliente». «Gracias, Rosa», dije con voz débil, jugando mi papel a la perfección. Me senté en el sofá de la sala mientras Alex hablaba en voz baja con los oficiales en la puerta. Los escuché decir algo sobre evaluación psiquiátrica de emergencia y Alex asintiendo con tristeza. Rosa desapareció en la cocina y regresó minutos después con una taza de té humeante. Me la ofreció con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Toma, esto te hará sentir mejor». Tomé la taza con manos temblorosas y la acerqué a mis labios, pero no bebí. En su lugar, mientras Rosa miraba hacia donde estaba Alex, dejé caer la taza accidentalmente sobre mi regazo. El té caliente se derramó sobre mi pantalón y grité sorprendido. «¡Ay, lo siento mucho!», exclamé mientras Rosa corría a buscar toallas. Alex vino corriendo y me ayudó a limpiarme. «Está bien, papá, fue un accidente. Ve a cambiarte y nos prepararemos para ir al hospital». Subí las escaleras hacia mi habitación, consciente de que Rosa me seguía con la mirada. Una vez en mi habitación, me cambié de pantalón rápidamente y miré mi reloj. Eran las 8:30 de la mañana. Tenía que mantener esta farsa durante casi 6 horas más antes de que el detective García ejecutara los arrestos. El tiempo pasó con una lentitud agónica. Alex insistió en que bajara para desayunar algo antes de ir al hospital. Me senté a la mesa del comedor mientras Rosa preparaba huevos revueltos y pan tostado. Observé cada uno de sus movimientos con disimulo, preguntándome si intentaría poner algo en mi comida. Cuando colocó el plato frente a mí, lo miré con desconfianza fingida. «No tengo hambre», dije empujando el plato hacia el centro de la mesa. Alex suspiró con frustración. «Papá, necesitas comer algo. Has estado caminando por ahí durante horas. Debes estar exhausto». Rosa intervino con voz dulce. «Alex, cariño, tal vez tu padre prefiera algo más simple. ¿Qué te parece si te preparo solo una tostada con mermelada, Jorge?». Negué con la cabeza obstinadamente. «Quiero que Carmen me prepare el desayuno. Ella sabe cómo me gusta».
Vi cómo Alex apretaba los puños con frustración contenida, mientras Rosa le ponía una mano calmante en el hombro. «Es la confusión», le susurró ella lo suficientemente alto como para que yo escuchara. «Esto confirma que necesita atención profesional inmediata». Alex asintió con expresión derrotada. «Voy a llamar al Hospital Psiquiátrico San Rafael para ver si tienen espacio disponible para una evaluación de emergencia». Se alejó hacia la cocina con su teléfono celular, mientras Rosa se sentaba frente a mí con una expresión que finalmente mostraba su verdadera naturaleza. Cuando estuvo segura de que Alex no podía escucharnos, se inclinó hacia adelante y susurró con voz venenosa. «No sabes cuánto he disfrutado viendo cómo te desmorona tu patética vida, viejo. En unas pocas horas estarás encerrado en un asilo psiquiátrico y entonces Alex finalmente firmará los documentos que le daré, otorgándome poder legal sobre todas tus finanzas. Todo lo que trabajaste durante tu miserable vida será mío». Mantuve mi expresión confundida, pero por dentro sentía una satisfacción fría sabiendo que cada palabra que decía estaba siendo grabada por las cámaras ocultas que el licenciado Ramírez había instalado. «No entiendo por qué eres tan cruel conmigo, Rosa», dije con voz temblorosa. «Yo solo quiero que mi hijo sea feliz». Ella rió con crueldad apenas contenida. «Tu hijo es un tonto que nunca sospechó nada desde el principio. Fue tan fácil manipularlo, hacerle creer que me había enamorado de él, cuando en realidad solo me interesaba el dinero de su familia. Y tú, con tu actitud de patriarca bondadoso, siempre fuiste el único obstáculo en mi camino. Pero ahora ese obstáculo está a punto de ser removido permanentemente». En ese momento, Alex regresó del teléfono con expresión sombría. «El hospital tiene espacio disponible. Dicen que podemos llevar a papá ahora mismo para que lo evalúen». Rosa se levantó inmediatamente y recuperó su máscara de nuera preocupada. «Eso es maravilloso, cariño. Estoy segura de que los doctores podrán ayudar a tu padre». Pero justo cuando Alex se acercaba para ayudarme a levantarme del sofá, alguien tocó a la puerta principal con fuerza. Los tres nos quedamos congelados. Alex fue a abrir y allí estaba Valeria, nuestra vecina, con expresión de urgencia en su rostro. «Alex, perdona que interrumpa, pero acabo de recibir una llamada muy extraña», dijo con voz agitada. «Un hombre que se identificó como abogado de tu padre me llamó haciendo preguntas muy raras sobre lo que vi anoche. Me preguntó específicamente a qué hora llegué a tu casa y si estaba segura de todos los detalles que les conté». Vi cómo el rostro de Rosa palidecía ligeramente. Alex frunció el ceño con confusión. «¿Un abogado? Mi padre no tiene abogado que yo sepa». Valeria entró a la casa y cerró la puerta detrás de ella. «Eso es exactamente lo que me pareció extraño. Y hay más. Me preguntó sobre mi relación con Rosa. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos? Cosas muy específicas que me hicieron sentir incómoda». Rosa se puso de pie abruptamente. «Eso es ridículo, Valeria. Tú y yo apenas nos conocemos más allá de ser vecinas cordiales». Pero yo vi algo en los ojos de Valeria que me sorprendió. Miedo real. Estaba asustada de verdad, lo cual significaba que no esperaba que alguien investigara su historia. «Alex», dije de repente con voz mucho más clara y firme de lo que había estado hablando toda la mañana. «Necesito decirte algo muy importante». Mi hijo se volvió hacia mí con sorpresa evidente en su rostro por el cambio en mi tono. «¿Papá?». Me puse de pie y saqué de mi bolsillo la tarjeta que el licenciado Ramírez me había dado. «No estoy confundido, hijo. No estoy perdiendo la cabeza. He estado fingiendo toda la mañana porque necesitaba que Rosa y Valeria creyeran que su plan estaba funcionando». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el comedor. Rosa fue la primera en reaccionar. «¿De qué estás hablando, Jorge? Claramente estás delirando otra vez». Pero yo mantuve mi mirada fija en mi hijo. «Alex, tu madre contrató a un investigador privado antes de morir porque sospechaba de Rosa. Dejó evidencia documentada de que Rosa es una estafadora profesional que ha hecho esto antes con otras familias. Tu vecina Valeria no es quien dice ser,
sino cómplice de Rosa en este esquema. Y anoche, cuando Rosa entró a mi habitación con ese cuchillo, no fue yo quien la atacó como ella te hizo creer. Ella entró con la intención de matarme. Alex me miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Papá, por favor. Esto es exactamente lo que dijimos que podría pasar. Estás teniendo alucinaciones paranoicas. Rosa dio un paso hacia Alex y tomó su brazo. Cariño, necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo. Esto es más serio de lo que pensábamos. Pero entonces, saqué el sobre de Manila que había estado guardando debajo de mi camisa. Todo está aquí, Alex. Fotografías de Rosa con su hermano Marcos planeando esta estafa. Extractos bancarios mostrando dinero robado de su esposo anterior, quien murió en circunstancias sospechosas. Informes de investigadores privados documentando cada movimiento de Rosa durante los últimos 6 meses. Arrojé el sobre la mesa del comedor, y su contenido se esparció por toda la superficie. Alex se acercó lentamente a la mesa y comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas. Vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a confusión, y finalmente a horror, mientras absorbía la información contenida en las fotografías y reportes. «Esto no puede ser real», susurró mientras sostenía una fotografía de Rosa besando a otro hombre en lo que parecía ser un restaurante elegante. La fecha en la esquina inferior mostraba que había sido tomada apenas 2 meses atrás, mucho después de su matrimonio con Alex. Rosa intentó arrebatarle la fotografía de las manos. «Esas son falsificaciones, Alex. Tu padre está tan desesperado por causar problemas entre nosotros que ha fabricado evidencia falsa». Pero Alex la apartó y continuó revisando los documentos. Cuando llegó a los extractos bancarios que mostraban las cuentas offshore y las transferencias sospechosas, su rostro se puso completamente pálido. «Rosa, este extracto tiene tu nombre completo. Rosa María Villarreal de Mendoza. Y muestra transferencias por cientos de miles de dólares a 1.800 en cuentas en las Islas Caimán. ¿De dónde salió todo este dinero?» Rosa retrocedió varios pasos con expresión de animal acorralado. «Alex, cariño, puedo explicarlo. Ese dinero es de una herencia que recibí de mi familia, no tiene nada que ver con...» «Tu primer esposo», interrumpí, Alberto Sánchez, murió hace 3 años de un aparente ataque cardíaco a los 42 años. Eras la única beneficiaria de su seguro de vida por $1 millón. 6 meses después de su muerte, conociste a mi hijo en una fiesta organizada por tu cómplice Valeria. Alex se volvió hacia Valeria, quien permanecía junto a la puerta con expresión aterrada. ¿Es verdad esto, Valeria? ¿Ustedes dos se conocían antes de que Rosa y yo nos conociéramos? Valeria negó con la cabeza frenéticamente. No, yo solo soy una vecina que... De repente, la puerta principal se abrió con fuerza. 3 hombres vestidos con trajes oscuros entraron a la casa mostrando placas de detective. «Policía judicial, nadie se mueva». El hombre al frente, que supuse era el detective García, se acercó directamente a Rosa. «Rosa María Villarreal, está usted bajo arresto por intento de homicidio, conspiración para cometer fraude y sospecha de homicidio en el caso de Alberto Sánchez. Tiene derecho a permanecer en silencio». Rosa comenzó a gritar histéricamente mientras los detectives la esposaban. «Esto es un error. Soy la víctima aquí. Este viejo loco está tratando de arruinar mi vida». Otro detective se acercó a Valeria y también la esposó. Valeria Soto, también conocida como Valeria Reyes, está arrestada como cómplice de fraude y conspiración. Valeria no intentó resistirse. Simplemente comenzó a llorar en silencio mientras la conducían hacia la puerta. El detective García se volvió hacia Alex, quien permanecía inmóvil en medio de la sala, todavía sosteniendo los documentos con expresión de shock absoluto. «Señor Mendoza, lamento mucho que haya tenido que enterarse de esta manera. Su padre ha sido increíblemente valiente al ayudarnos a reunir la evidencia necesaria para arrestar a estas personas. Vamos a necesitar que venga a la estación más tarde para tomar su declaración, pero por ahora puede quedarse aquí con su padre». Alex dejó caer los papeles sobre la mesa y se volvió hacia mí con lágrimas rodando por sus mejillas. «Papá,
Yo no sabía nada. Tienes que creerme. Yo realmente pensaba que te estabas volviendo confuso. Yo nunca habría. Me acerqué a él y lo envolví en un abrazo mientras su cuerpo temblaba con sollozos. Lo sé, hijo mío. Sé que no sabías nada. Ella te manipuló a ti tanto como intentó manipularme a mí. Pero ahora todo ha terminado. Permanecimos abrazados mientras los detectives escoltaban a Rosa y Valeria fuera de la casa. Podía escuchar a Rosa gritando amenazas y maldiciones desde el patrullero, mientras Alex lloraba en mi hombro. Después de que todos se fueron, nos sentamos en el sofá de la sala, agotados emocional y físicamente. Alex rompió el silencio después de varios minutos. Mamá sabía todo esto, ¿verdad? Por eso me dijo tantas veces que tuviera cuidado con Rosa, pero yo no le hice caso. Dios mío. Las últimas conversaciones que tuve con mamá fueron discusiones porque ella intentaba advertirme, y yo la acusé de estar celosa y paranoica. Tomé su mano entre las mías. Tu madre te amaba más que a nada en este mundo, Alex. Lo único que quería era protegerte. No te culpaba por no creerle. Entendía que estabas enamorado y que Rosa era muy convincente en su engaño. ¿Crees que mamá murió de causas naturales?, preguntó con voz apenas audible. ¿O crees que Rosa tuvo algo que ver con su muerte? Era la pregunta que yo también me había estado haciendo toda la mañana. No lo sé con certeza, hijo. Los doctores dijeron que fueron complicaciones de su enfermedad, pero el licenciado Ramírez mencionó que había trazas de sustancias sospechosas en su sistema. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero lo que sí sé es que tu madre luchó hasta el final para asegurarse de que estuviéramos protegidos. Alex asintió lentamente y luego preguntó, ¿qué va a pasar ahora? Con Rosa y Valeria y ese tal Marcos del que hablan los documentos. El detective García me dijo que tienen evidencia sólida para procesar a los tres, expliqué. Aparentemente Marcos fue arrestado esta mañana en la Ciudad de México cuando intentaba abordar un vuelo internacional. Estaban monitoreando sus movimientos desde hace semanas. Los tres enfrentarán cargos serios y probablemente pasarán muchos años en prisión. Pasamos el resto del día en la casa, a veces hablando y otras veces simplemente sentados en silencio compartiendo el peso de todo lo que había sucedido. El licenciado Ramírez llegó por la tarde para explicarnos los próximos pasos legales. El matrimonio entre Alex y Rosa será anulado debido al fraude, explicó mientras revisaba documentos en el comedor. También vamos a presentar una demanda civil para recuperar cualquier activo que Rosa pueda haber tomado durante el matrimonio. ¿Y don Jorge? Voy a necesitar que firme algunos documentos para actualizar su testamento y establecer medidas de protección adicionales para sus finanzas. Alex levantó la mirada. Licenciado, si no le importa preguntarle, ¿cuánto dinero estaba tratando de robar Rosa exactamente? El licenciado intercambió una mirada conmigo antes de responder. Su padre ha sido muy modesto sobre sus finanzas, Alex. La tienda de abarrotes que administró durante 40 años era en realidad una cadena de 5 tiendas que vendió hace 10 años por una suma considerable, además de inversiones sabias en bienes raíces. El patrimonio total de su padre está valuado en aproximadamente $8 millones. Alex me miró con los ojos muy abiertos. ¿$8 millones? Papá, yo no tenía idea de que tuvieras tanto dinero. Siempre viviste de manera tan modesta. Me encogí de hombros con una pequeña sonrisa. Tu madre y yo creíamos en vivir dentro de nuestras posibilidades y ahorrar para el futuro. No necesitábamos lujos extravagantes para ser felices. Todo ese dinero estaba destinado a asegurar tu futuro y el de tus hijos cuando los tuvieras. El licenciado Ramírez continuó. Rosa descubrió la verdadera situación financiera de su suegro, aproximadamente 6 meses después de casarse con usted, Alex. Encontró documentos bancarios que Jorge había dejado accidentalmente en su escritorio. Desde ese momento, comenzó a planear cómo apoderarse de ese dinero. Alex hundió su cabeza entre sus manos. Fui un tonto completo. Rosa nunca me amó en absoluto. Solo vio una oportunidad de hacerse rica. No fuiste un tonto, le dije firmemente.
Fuiste un hombre bueno que le dio su corazón a alguien que no lo merecía. Eso no te hace tonto, te hace humano. Durante los siguientes días, la historia se desarrolló de maneras que nunca hubiera imaginado. El detective García me llamó para informarme que durante el interrogatorio, Rosa finalmente había confesado su participación en la muerte de su primer esposo. Aparentemente, lo había envenenado gradualmente durante meses con una sustancia no detectable que causaba síntomas similares a un ataque cardíaco natural. También confesó algo más, agregó el detective con voz grave. Admitió haber estado acelerando el deterioro de la salud de su esposa Carmen, añadiendo pequeñas dosis de la misma sustancia a su medicación durante sus últimos meses de vida. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Había sospechado esto, pero escucharlo confirmado era devastador. ¿Por qué lo hizo? Carmen ya estaba muriendo de su enfermedad. Según Rosa, Carmen había comenzado a sospechar de ella y estaba interfiriendo con sus planes. Rosa quería acelerar su muerte para que Carmen no tuviera tiempo de advertirle o tomar medidas legales contra ella. Cuando le conté esto a Alex, él se derrumbó completamente. Lloró durante horas, lamentando no haber escuchado a su madre, culpándose por haber traído a este monstruo a nuestras vidas. Papá, mamá murió tratando de protegernos y yo la rechacé, sollozó. Le dije cosas horribles en nuestras últimas conversaciones porque pensaba que estaba siendo irracional sobre Rosa. Nunca podré pedirle perdón. Lo abracé mientras lloraba, compartiendo su dolor pero también tratando de darle consuelo. Tu madre te conocía mejor que nadie en este mundo, Alex. Ella sabía que eras un buen hombre y que habías sido engañado. No guardaba ningún resentimiento contra ti. Su último pensamiento fue asegurarse de que estuvieras protegido, incluso después de su muerte. Las semanas pasaron, y gradualmente comenzamos el proceso de sanar. Alex se mudó de vuelta a la habitación que había sido suya cuando era niño, diciendo que necesitaba estar cerca de mí durante este tiempo difícil. Pasábamos las noches hablando sobre Carmen, recordando los buenos tiempos y llorando juntos por su pérdida. El licenciado Ramírez manejó todos los aspectos legales con eficiencia profesional. Rosa, Marcos y Valeria enfrentaron juicio y fueron condenados a largas sentencias de prisión. Rosa recibió 25 años por homicidio y múltiples cargos de fraude. Su hermano Marcos recibió 15 años como cómplice y Valeria recibió 10 años por su participación en el esquema. Una tarde soleada, aproximadamente 2 meses después de los arrestos, Alex y yo estábamos sentados en el jardín trasero tomando café, cuando él finalmente sacó el tema que había estado evitando. Papá, necesito preguntarte algo. ¿Por qué nunca me dijiste sobre el dinero? ¿Por qué mantuviste en secreto que eras tan exitoso financieramente? Tomé un sorbo de mi café antes de responder. Porque quería que crecieras entendiendo el valor del trabajo duro y la humildad, hijo. He visto demasiadas familias destruidas por el dinero, con hijos que se vuelven perezosos, y con derecho porque saben que hay una fortuna esperándolos. Quería que te hicieras tu propio camino en la vida, que sintieras el orgullo de tus propios logros. El dinero siempre estuvo ahí como red de seguridad si alguna vez lo necesitabas, pero me alegra que nunca hayas dependido de él. Alex asintió lentamente. Supongo que tiene sentido, y probablemente es la razón por la que Rosa me escogió como objetivo, porque parecía que venía de una familia de clase media trabajadora, no de riqueza significativa. Cuando descubrió la verdad, debe haber pensado que había ganado la lotería. Exactamente, confirmé. Ella buscaba familias con dinero oculto, personas que vivían modestamente pero tenían activos significativos. Somos mucho más fáciles de estafar que los ricos obviamente ostentosos que tienen equipos de abogados y contadores protegiéndolos. Permanecimos en silencio por un momento antes de que Alex preguntara. ¿Qué haremos ahora, papá? Con todo ese dinero, quiero decir. Sonreí y puse mi mano sobre su hombro. Ahora vamos a honrar la memoria de tu madre haciendo algo bueno con él. Ella siempre quiso establecer una fundación para ayudar a mujeres con cáncer que no podían pagar su tratamiento.
Creo que es hora de hacer realidad ese sueño. Los ojos de Alex se iluminaron por primera vez en semanas. A mamá le encantaría eso. Y también vamos a establecer un programa de educación sobre estafas dirigidas a personas mayores, continué. Lo que nos pasó a nosotros les pasa a miles de familias cada año. Si podemos usar nuestra experiencia para ayudar a otras personas a reconocer las señales de advertencia, entonces, algo bueno habrá salido de esta pesadilla. Durante los siguientes meses, Alex y yo trabajamos juntos para establecer la Fundación Carmen Mendoza. Donamos $2 millones inicialmente para ayudar a mujeres de bajos recursos a recibir tratamiento para el cáncer. También creamos un programa educativo que visitaba centros comunitarios y hogares de ancianos para enseñar a las personas mayores y sus familias sobre las tácticas comunes de los estafadores. El trabajo nos dio un propósito compartido y ayudó a Alex a sanar de la traición que había sufrido. Lentamente, vi cómo mi hijo recuperaba su confianza y optimismo sobre el futuro. Un día, casi 6 meses después del arresto de Rosa, recibí una llamada inesperada del detective García. «Don Jorge, pensé que le gustaría saber que hemos cerrado oficialmente la investigación sobre la muerte de su esposa Carmen. Con base en la confesión de Rosa y la evidencia forense adicional que recopilamos, el certificado de defunción de Carmen ha sido enmendado para reflejar que su muerte fue resultado de homicidio mediante envenenamiento». La noticia me golpeó con fuerza emocional inesperada. Por un lado, era devastador tener confirmación absoluta de que Carmen había sido asesinada. Por otro lado, había una extraña sensación de cierre sabiendo que finalmente se había hecho justicia. «Gracias por informarme, detective», logré decir con voz temblorosa. ¿Significa esto que Rosa enfrentará cargos adicionales? «Ya hemos añadido un cargo de asesinato en primer grado a su expediente», confirmó el detective. «Con este cargo adicional, probablemente pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional». Después de colgar el teléfono, me senté en silencio durante mucho tiempo, procesando esta información. Finalmente llamé a Alex para contarle. Esperaba que se derrumbara nuevamente, pero en cambio, su respuesta fue de tranquila aceptación. «Al menos ahora sabemos la verdad completa», dijo. «Ya no hay dudas ni preguntas sin responder. Mamá puede descansar en paz sabiendo que su asesino ha sido llevado ante la justicia». Esa noche, Alex y yo fuimos al cementerio donde Carmen estaba enterrada. Llevamos flores frescas y nos sentamos junto a su tumba mientras el sol se ponía en el horizonte. «Mamá, cumplimos nuestra promesa», dijo Alex con voz suave. «Establecimos tu fundación y ya hemos ayudado a más de 50 mujeres a recibir el tratamiento que necesitan. Cada una de ellas sabe que existe gracias a ti». Yo agregué: «Tu amor y tu sabiduría nos salvaron, Carmen. Incluso después de tu muerte seguiste protegiéndonos. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros». Permanecimos allí hasta que oscureció completamente, compartiendo historias sobre Carmen y llorando juntos, pero también riendo al recordar sus peculiaridades y su sentido del humor. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Alex me abrazó fuerte. «Gracias por nunca rendirte, papá. Por ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra Rosa, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. No sé qué habría hecho si te hubiera perdido también». «Nunca vas a perderme, hijo», le prometí. «Voy a estar aquí, molestándote durante muchos años más». Sonrió a través de sus lágrimas. «Eso espero, papá, eso espero». Los meses se convirtieron en un año. La vida gradualmente regresó a algo parecido a la normalidad, aunque nunca sería exactamente igual que antes. Alex comenzó a salir con una mujer maravillosa llamada Patricia, que conoció mientras trabajaba en un evento de recaudación de fondos para la fundación. Era enfermera oncológica y compartía nuestra pasión por ayudar a pacientes con cáncer. A diferencia de Rosa, Patricia era genuina, amable y transparente sobre cada aspecto de su vida. Cuando Alex me la presentó por primera vez, pude ver el miedo en sus ojos mientras esperaba mi aprobación. «Está bien, hijo», le dije después de pasar una tarde conversando con Patricia.
Esta es una buena mujer. Tu madre la habría aprobado. Vi cómo sus hombros se relajaban con alivio visible. ¿De verdad lo crees, papá? Sin ninguna duda, le aseguré. Pero esta vez vamos a hacer las cosas de manera diferente. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para conocerla. Vamos a ser completamente honestos sobre nuestra situación financiera desde el principio. Y vamos a mantener los ojos abiertos ante cualquier señal de advertencia. Pero no podemos vivir en miedo para siempre. Tu madre no habría querido eso para ti. Alex se casó con Patricia 2 años después, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de nuestra casa. Mientras los veía intercambiar votos, sentí la presencia de Carmen junto a mí, sonriendo con orgullo por el hombre en que se había convertido nuestro hijo, a pesar de todo lo que había sufrido. La fundación continuó creciendo y expandiéndose. Abrimos 3 centros de apoyo para pacientes con cáncer en diferentes ciudades, proporcionando no solo ayuda financiera, sino también apoyo emocional y educativo. Nuestro programa de educación sobre estafas había llegado a más de 10,000 personas mayores y sus familias. Cada vez que recibía una carta de alguien agradeciéndonos por ayudarles a reconocer y evitar una estafa, sentía que el sufrimiento que habíamos experimentado tenía un propósito mayor. Una tarde, exactamente 3 años después de la noche en que Rosa había entrado a mi habitación con ese cuchillo, recibí una carta inesperada. Era de la prisión donde Rosa estaba encarcelada. Por un momento consideré tirarla sin abrirla, pero la curiosidad venció. La carta era breve y estaba escrita con letra temblorosa. Decía: «Señor Mendoza, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo que hice. Pero necesito que sepa que vivo cada día con el peso de mi culpa. Lo que le hice a usted, a su familia, y especialmente a su esposa Carmen, me persigue constantemente. No espero su perdón porque no lo merezco. Solo quería que supiera que si pudiera volver atrás y cambiar mis decisiones, lo haría en un instante. El dinero nunca valió lo que he perdido. Mi libertad, mi humanidad, mi alma. Espero que usted y Alex hayan encontrado paz a pesar de lo que les hice. Rosa». Leí la carta varias veces, tratando de decidir cómo me hacía sentir. Finalmente, la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No respondería a la carta, pero tampoco la destruiría. Era un recordatorio de que incluso las personas que cometen actos terribles son aún humanas, capaces de arrepentimiento, aunque ese arrepentimiento llegue demasiado tarde para cambiar las consecuencias de sus acciones. Esa noche, durante la cena familiar con Alex, Patricia y su bebé recién nacido, mi primer nieto al que habían nombrado Jorge en mi honor, me sentí abrumado por una sensación de gratitud profunda. Había sobrevivido al intento de Rosa de destruir mi vida y la de mi familia. Había honrado la memoria de Carmen creando algo hermoso y duradero de nuestra tragedia. Y más importante aún, había protegido a mi hijo, y ahora tenía la bendición de ver crecer a la próxima generación. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Alex, notando mi expresión contemplativa. Sonreí mientras miraba alrededor de la mesa a las caras de las personas que amaba. «Estoy pensando en cuán afortunado soy, hijo. A pesar de todo lo que pasamos, todo lo que perdimos, mira lo que ganamos. Mira esta familia hermosa que has construido. Tu madre estaría tan orgullosa». El pequeño Jorge comenzó a llorar, y Patricia se levantó para calmarlo. Alex la siguió con la mirada llena de amor y luego se volvió hacia mí. «Papá, hay algo que Patricia y yo hemos estado discutiendo, y queremos tu opinión sobre ello». Me incliné hacia adelante con interés. «Por supuesto, hijo. ¿De qué se trata?». «Bueno, la fundación ha crecido tanto que necesitamos expandir nuestro alcance. Patricia tuvo una idea brillante. Quiere establecer un programa especial dentro de la fundación dedicado específicamente a ayudar a víctimas de estafas románticas y financieras, proporcionándoles no solo asesoría legal, sino también apoyo psicológico para recuperarse del trauma». Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas de orgullo. Esa es una idea maravillosa. ¿Cuánto necesitarían para comenzar ese programa? Alex intercambió una mirada con Patricia antes de responder.
Calculamos que con $500,000 podríamos establecer un centro completo con personal capacitado, pero entendemos que es mucho dinero y no queremos presionarte. Me reí suavemente. Alex, tenemos más que suficiente dinero para hacer esto y mucho más. Ese centro va a llamarse el Centro de Recuperación Carmen Mendoza, y vamos a hacerlo la mejor instalación de su tipo en todo el país. La sonrisa que iluminó el rostro de mi hijo fue todo lo que necesitaba ver. ¿De verdad, papá? ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, le aseguré. Tu madre dedicó sus últimos meses de vida a protegernos de personas como Rosa. Es solo justo que dediquemos nuestros recursos a proteger a otros de sufrir lo que nosotros sufrimos. Patricia regresó con el bebé en brazos, ahora tranquilo y observando todo con sus grandes ojos curiosos. ¿Qué me perdí? Alex tiene una expresión muy emocionada. Le estaba contando a papá sobre tu idea del centro de recuperación, explicó Alex, y él quiere financiarlo completamente. Patricia me miró con expresión de asombro. Don Jorge, eso es increíblemente generoso. No sé qué decir. No digas nada, respondí con una sonrisa. Solo prométeme que trabajarás tan duro como sé que lo harás para hacer de ese centro un lugar donde las personas puedan sanar y recuperar su confianza en la humanidad. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Después de la cena, cuando Patricia se había retirado con el bebé, y Alex y yo nos quedamos solos tomando café en el porche trasero bajo las estrellas, mi hijo finalmente hizo la pregunta que sabía que había estado esperando hacer durante años. ¿Papá? ¿Alguna vez perdonaste a Rosa por todo lo que hizo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Perdón es una palabra complicada, hijo. No creo que pueda perdonarla por matar a tu madre. Esa herida siempre será demasiado profunda. Pero he encontrado paz al entender que aferrarme a la ira y al odio solo me haría daño a mí mismo. Rosa está viviendo con las consecuencias de sus acciones, y eso tendrá que ser suficiente. He elegido enfocar mi energía no en odiarla a ella, sino en amar y proteger a nuestra familia y ayudar a otros. Esa es mi forma de ganar. Alex asintió lentamente. Yo lucho con eso también. Parte de mí la odia por lo que le hizo a mamá, por lo que casi te hace a ti, pero otra parte de mí siente lástima por ella porque ha desperdiciado toda su vida persiguiendo dinero que nunca le trajo felicidad. Esa es una perspectiva muy madura, hijo, le dije poniendo mi mano en su hombro. Y muestra que tienes el corazón de tu madre, capaz de encontrar compasión incluso en las situaciones más oscuras. Permanecimos sentados en silencio durante un largo rato, disfrutando de la brisa fresca de la noche y el sonido de los grillos en el jardín. Finalmente, Alex rompió el silencio. Papá, quiero que sepas algo. Durante todo ese tiempo cuando creía que estabas perdiendo la cabeza, cuando consideré seriamente enviarte a un asilo psiquiátrico, esa fue la peor época de mi vida. El pensamiento de haberte perdido de esa manera, de haberte traicionado cuando más necesitabas que confiara en ti, me persigue constantemente. Me volví para mirarlo directamente a los ojos. Alex, necesito que escuches esto muy cuidadosamente. No hiciste nada malo. Fuiste víctima de una manipulación extremadamente sofisticada por parte de personas que habían perfeccionado su engaño durante años. El hecho de que estuvieras dispuesto a hacer lo que pensabas que era mejor para mí, incluso cuando era increíblemente difícil para ti, muestra el tipo de hombre que eres. No tienes nada de qué disculparte. Pero casi lo hago, papá. Insistió con voz quebrada. Casi te encierro en un asilo basándome en las mentiras de Rosa. Si el licenciado Ramírez y el detective García no hubieran intervenido cuando lo hicieron. Pero lo hicieron. Lo interrumpí firmemente. ¿Y tú, cuando viste la evidencia real, inmediatamente te pusiste de mi lado? Eso es lo que importa. La capacidad de reconocer la verdad cuando finalmente se presenta es lo que te hace un buen hombre. Rosa contaba con que fueras testarudo y te negaras a ver la verdad incluso cuando se te mostrara. Pero demostraste que ella estaba equivocada sobre ti. Alex se limpió las lágrimas de los ojos.
Gracias, papá. Necesitaba escuchar eso. Hay algo más que necesitas escuchar, continué. Estoy muy orgulloso del hombre en que te has convertido, especialmente después de todo lo que has sufrido. Has tomado una experiencia horrible y la has convertido en motivación para ayudar a otros. Has encontrado el amor nuevamente con Patricia, a pesar de tu miedo a ser traicionado otra vez. Y ahora eres un padre maravilloso para mi nieto. Tu madre estaría tan orgullosa de ti como yo lo estoy. Esta vez, las lágrimas de Alex eran de alegría mezclada con tristeza. Desearía que mamá pudiera estar aquí para ver todo esto, para conocer a Patricia y al bebé. Ella está aquí, le aseguré. La veo en ti cada día, en tu bondad, en tu determinación, en tu capacidad de amar a pesar del dolor. Ella vive a través de ti, hijo, y ahora vivirá a través de tu hijo también. Pasamos el resto de la noche compartiendo recuerdos de Carmen, riendo y llorando, y haciendo planes para el futuro. Cuando finalmente nos retiramos a dormir, sentí una sensación de paz que no había experimentado desde antes de la muerte de Carmen. Los años siguientes trajeron más bendiciones. El Centro de Recuperación Carmen Mendoza abrió sus puertas y rápidamente se convirtió en un recurso invaluable para víctimas de estafas en todo el país. Patricia dirigía el programa con pasión y dedicación, mientras Alex manejaba el lado administrativo de todas nuestras iniciativas caritativas. Tuve la bendición de ver a mi nieto crecer y eventualmente dar la bienvenida a 2 nietos más, una niña que nombraron Carmen en honor a su abuela. Me convertí en el abuelo que siempre había soñado ser, pasando tardes enteras jugando con ellos, contándoles historias y transmitiéndoles las lecciones que había aprendido durante mi larga vida. Una tarde soleada, cuando tenía 75 años, recibí una llamada del licenciado Ramírez. Don Jorge, pensé que le gustaría saber que Rosa Villarreal ha solicitado libertad condicional después de cumplir 7 años de su sentencia. Mi primera reacción fue de indignación. ¿7 años? ¿Eso es todo? Mató a mi esposa y casi me mata a mí. Entiendo su frustración, dijo el licenciado con calma. Pero quiero asegurarle que su solicitud será casi ciertamente denegada. El fiscal está preparando una declaración de impacto de víctima muy fuerte y varios miembros de las familias de sus víctimas anteriores también se opondrán a su liberación. Sin embargo, como víctima registrada en el caso, tiene derecho a presentar su propia declaración en la audiencia de libertad condicional si lo desea. Pasé varios días considerando si quería enfrentar a Rosa nuevamente después de todos estos años. Finalmente decidí que sí, que necesitaba decirle cara a cara cómo sus acciones habían afectado nuestras vidas. El día de la audiencia llegué al juzgado acompañado por Alex y Patricia. Rosa fue traída a la sala con esposas y vestida con un uniforme de prisión naranja. Se veía significativamente mayor que la última vez que la había visto, con cabello gris y profundas líneas de cansancio en su rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que no esperaba: vergüenza genuina. Cuando llegó mi turno de hablar, me acerqué al podio y saqué las notas que había preparado. Pero cuando comencé a hablar, las guardé y hablé desde el corazón. Rosa, hace 7 años entraste a mi habitación con la intención de matarme. Creías que podías robar el fruto de toda una vida de trabajo honesto mediante engaño y violencia. Pero lo que no entendiste entonces, y espero que entiendas ahora, es que el valor real de mi vida nunca estuvo en el dinero que había acumulado. Estaba en el amor de mi familia, en los recuerdos que había creado, en la diferencia que había hecho en las vidas de otros. Esas son cosas que nunca podrías haber robado, sin importar cuánto lo intentaras. Tu traición y tus crímenes nos causaron un dolor inimaginable. Asesinaste a la mujer que amé durante más de 40 años. Casi destruyes la relación entre mi hijo y yo. Nos obligaste a vivir con miedo y desconfianza. Pero aquí está lo que no lograste hacer. No destruiste nuestra familia. No nos hiciste cínicos y amargados.
No nos robaste nuestra capacidad de amar y confiar nuevamente. De hecho, de muchas maneras, nos hiciste más fuertes. Tomamos el dolor que nos causaste y lo convertimos en motivación para ayudar a otros. La Fundación Carmen Mendoza ha ayudado a miles de personas a recibir el tratamiento médico que necesitan. Nuestro centro de recuperación ha ayudado a cientos de víctimas de estafas a reconstruir sus vidas. Cada persona a la que ayudamos es un testimonio de que el bien puede triunfar sobre el mal. Así que no, Rosa, no creo que deba ser liberada. Asesinaste a una mujer maravillosa que dedicó su vida a ayudar a otros. Intentaste matar a un anciano indefenso mientras dormía. Manipulaste y engañaste sin remordimiento. Necesitas cumplir tu sentencia completa para que haya verdadera justicia. Pero también quiero que sepas esto. He encontrado paz a pesar de lo que hiciste. No paso mis días odiándote o deseándote mal. He elegido enfocarme en el amor, en la familia y en hacer del mundo un lugar mejor. Esa es mi victoria sobre ti. Esa es la forma en que Carmen vive a través de nosotros. Cuando terminé de hablar y regresé a mi asiento, vi que Rosa tenía lágrimas rodando por sus mejillas. La Junta de Libertad Condicional deliberó durante menos de 10 minutos antes de anunciar su decisión. Solicitud denegada. Rosa cumpliría el resto de su sentencia sin posibilidad de libertad condicional temprana. Mientras nos preparábamos para salir del juzgado, Rosa me llamó desde donde estaba sentada. Señor Mendoza, por favor. Solo un momento. Los guardias me miraron buscando permiso y yo asentí. Me acerqué lo suficiente para escucharla, pero mantuve una distancia segura. Gracias, dijo con voz apenas audible. ¿Por qué? Pregunté confundido. Por las palabras que dijiste hoy. Por mostrarme que es posible crear algo hermoso incluso del peor dolor. No merezco tu compasión, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida tratando de ser una mejor persona, aunque sea detrás de estas rejas. Lo que le hice a su familia me perseguirá para siempre, pero sus palabras me han dado algo que no he tenido en años. Esperanza de que pueda encontrar alguna forma de redención. No respondí, simplemente asentí y me alejé. Algunas cosas no necesitan palabras. Mientras conducíamos de regreso a casa, Alex me preguntó, ¿cómo te sientes después de verla nuevamente? En paz, respondí honestamente. Cerré ese capítulo completamente. Rosa ya no tiene ningún poder sobre mí o sobre nuestras vidas. Ahora puedo mirar hacia adelante sin esa sombra oscura siguiéndonos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Miramos hacia adelante, construimos sobre la base que Carmen había establecido y creamos una vida llena de amor, propósito y significado. Ahora, mientras me siento en mi porche a los 82 años, rodeado de mis hijos, nietos y bisnietos, reflexiono sobre ese terrible momento hace 14 años cuando Rosa estuvo de pie sobre mi cama con un cuchillo en la mano. En ese momento pensé que todo había terminado, pero resultó ser solo el comienzo. El comienzo de una vida vivida con mayor propósito e intención. El comienzo de un legado que honraría la memoria de Carmen de maneras que nunca imaginé posibles. Mi nombre es Jorge Mendoza. Tengo 82 años. Y esta es la historia de cómo sobreviví a la traición más oscura, solo para descubrir que a veces los finales más aterradores son en realidad nuevos comienzos disfrazados. Las cicatrices que llevo de esa noche nunca desaparecerán completamente, pero han sido cubiertas por capas y capas de amor, alegría y propósito. Y al final, eso es lo que realmente importa. No cómo comenzó nuestra historia, sino cómo elegimos escribir los capítulos que siguieron. Carmen, donde quiera que estés, espero haberte hecho sentir orgullosa. Tu amor salvó nuestras vidas, y tu legado continuará salvando las vidas de innumerables otros durante generaciones por venir. Esa es mi historia. Y, aunque comenzó en la oscuridad, terminó en luz, tal como debería ser.